Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores, necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon. Dice Camarata, ¿qué dice Camarata? Pero te dice un verdadero macho alfa, lomo plateado, barba de leñador, manos de lija, pelo en pecho, hambre de náufrago, sed de vikingo, voz de trueno, rifle comando, tiene miedo. Bueno, enigmático. Pues sí. Y si hablamos con las espadas de plástico que hay ahora, imagínate uno de estos de todas estas espadas de plástico, todos estos que hay ahora, que son van de yo que sé, de caballería nórdica y todo y tal y cual. Sí, es que las espadas de plástico le viene pintado. Sí, es verdad, ¿no? Es una sociedad muy endeble, eso lo hablábamos ayer también con Félix, ¿no? Es una sociedad de gente endeble, gente de miedo. Si en realidad todo esto de la locura de la pandemia y todo esto viene por una cuestión un miedo supersticioso, ¿no? Una cosa del fin del mundo, así, en plan milenio. Ahora mismo el miedo a la pandemia viene de que hay una pandemia. O sea, tampoco pero digamos que la exageración de decir vamos a cerrar todo, vamos a hacer una cosa exagerada y de wow. Es que eso de exagerada depende de a quién le preguntes, claro. Para algunos son medidas exageradas, para otros no. Yo creo que el Estado ha querido hacerse presente y ha dicho, yo quiero demostrar que sí. O sea, que aprovecha, sí, que los políticos aprovechan y los empresarios también aprovechan. Todos, digamos, intentan aprovechar la situación en su beneficio, claro. ¿Has visto las cifras? Hoy los he mirado hace bastante que no los miraba. Yo me he dado por mirarlas y la nueva ola que están diciendo sí es verdad que en contagio ha subido muchísimo, pero sin embargo en fallecimientos, afortunadamente, hay muchísimos menos fallecidos y ahí parece que no hay tanta ola. Dicen que es porque hacen más test, que porque el virus tiende a mutar hacia cepas menos agresivas. Es decir, es más contagioso, pero mata menos. Buena señal, porque si mutara al revés, si mutara hacia cepas más agresivas, vaya... Bueno, los virus que tienen más probabilidad de contagiar a otra persona son los que no matan y contagian mucho y están en silencio. Entonces siempre se tiende a evolucionar en cepas menos asesinas. O sea, entonces, yo bastante suerte con este virus. Al final. Va aflojando. Bueno, no sé, porque el tema es la exageración. O sea, decir, vamos a hacer que desaparezca. Yo no soy ningún experto. Vamos a hacer que desaparezca por 2 años el turismo. Y bueno, está bien, algunas empresas lo aguantarán, otras no. Pero te queda la duda, sobre todo la gente que venimos de raíz liberal, que nos gusta Mises, nos gusta esta cosa así de creer que la economía debiera ser libre, que la gente debiera comerciar lo que le gusta. Es como que choca un poquito, ¿no? Porque está bien, ahí mueren un 0, no sé cuánto de la población, está bien, hay una pandemia, es cierto, te puedes enfermar, te puedes morir, sobre todo si eres una persona mayor o débil. Pero decir vamos a cerrar el turismo por 2 años del mundo por esto, es como que, no sé, como que, por lo menos para mí, como persona que le gusta la libertad, me parece un poquito exagerado, no sé. Ya fuera de la magufada y de que si la medicina alternativa y que si todo lo que queramos criticarle a Félix More, para juzgar si es exagerado, yo creo que deberíamos tener unos conocimientos que no tenemos. O sea, para juzgar si esa medida es prudente o no, pues me parece muchos conocimientos que se nos escapan. Que van a haber 20.000 millones de desempleados en todo el mundo, no sé la cifra exacta, pero va a ser por lo menos una cuarta parte de la población o una tercera parte, y tampoco va a morir una cantidad de gente equivalente, digamos, a la proporción de gente que va a terminar en la miseria absoluta, ¿no? Eso es lo que no... Es que son muchas variables y, o sea, en plan, ¿cuánto valen esas vidas que se van a perder en comparación con las que se van a empobrecer? Pero sabemos realmente cuánto se van a empobrecer. Es que son predecir muchísimas cosas que... Pero ahí el Estado. Y ahí es donde juega el Estado para decir yo me impongo. Ahora me impongo porque hay una crisis sanitaria. De hecho, tengo que demostrar que para algo sirvo, ¿no? Entonces ahí es donde se impone el Estado y ahí es donde creo que
creo que es un avance del Estado contra las libertades individuales. Sí, pero que sin poner el Estado en el mal sentido y sin poner el Estado en el buen sentido, o sea, de los estadistas que realmente son los que tienen la información necesaria para saber cuáles son las acciones más prudentes. Claro, habrá que ver cuáles son verdaderos estadistas, cuáles son simplemente gente que quiere aumentar su poder. Tiene la cuestión política, que era un poco lo que se me negaba ayer Mora a reconocer. Tiene la cuestión de la derecha, la nueva derecha, que es un poquito más, digamos, menos defensiva de la cuestión salud, y luego tienen la izquierda que te amenazan que no van a haber camas en los hospitales si sales a la calle sin barbijo. Entonces hay una cuestión izquierda-derecha también en esto, ¿no? Y la derecha sí juega, la izquierda sí juega un poquito con el miedo. Yo veo que es como la cartita que tienen ellos en la manga, ¿no? Te vas a quedar sin... Pero juega lo de izquierda y derecha como juega en todo. Pero no porque responda a la esencia, digamos, si existiera tal cosa de la izquierda o la derecha, sino porque la batalla política consiste en que tienes que defender lo contrario del otro para distinguirte. O sea, tiene que haber dos bandos y tienen que distinguirse. Entonces, si la izquierda defendiera lo contrario, pues la derecha también tendría que defender lo contrario para oponerse. O sea, sí. Ahora, ¿a quién le está yendo mejor? La cosa es ver si le va mejor a Bolsonaro o a Fernández en Argentina, ¿no? Parece que le va mejor a Bolsonaro en ese caso, ¿no? Porque Bolsonaro, bueno, sí, se le ha muerto mucha gente, pero le murió mucha gente de golpe. Que es la cuestión esta del tema de la pandemia, de cómo la controlan, ¿no? Porque las cuarentenas estrictas se ve que... Alguien dijo que la cuarentena no era una cura, es una forma de frenar en el tiempo el efecto, cosa de que tengas disponibilidad de medios médicos, ¿no? Esa era la idea, o por lo menos esa es la lógica que se nos presentó. Entonces, está bien, pero si pones una medida muy estricta va a llegar un momento en que va a seguir, o sea, no vas a frenar el virus, vas a frenar el contagio con la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? Que después te viene todo... Claro, te viene después todo de golpe, como pasó en Argentina, mientras que en Brasil de entrada, incluso la idea creo que la idea de Boris Johnson original era esa, ¿no? Contagiémonos todos. Pero si frenas el contagio no te vienen todos de golpe, se supone que es al contrario. Sí. Quiere decir que retrasas el contagio porque al final... Exacto. Hombre, claro, pero mientras se retrasa el contagio se investiga sobre el virus, se avanza hacia la vacuna, se avanza en el tratamiento. Entonces, claro, no estamos en la misma situación tras la cuarentena. Sí, el tema es que... Es como si el virus siguiera estando igual, no es... Después de la cuarentena estamos más protegidos en principio contra el virus porque se ha avanzado en el tratamiento. El tema es qué país está mejor y cuál sale peor de esto. Se ve que de momento, por lo menos para mí, me parece que los países... Primero, los países manejados por mujeres, dijo Perdomo, y tiene razón Manuel Perdomo, nuestro amigo. Dijo, la mayoría de los países manejados por mujeres han manejado mejor la pandemia. Mira Alemania, mira Nueva Zelanda. Y segundo, los de derecha. O sea, esa cosa argentina, el problema de lo de Fernández, lo de la izquierda, de intentar crear un Estado súper paternalista, súper proteccionista, parece que afectó el tema en lo psicológico, ¿no? Y el daño económico creó más daño psicológico, entonces al final la cuarentena no funcionó. Yo te veo a ti, Raúl, y a Francisco como muy de golpe defensores del Estado en esta cuestión de la pandemia. No, es que no, ya te digo que es que no sé, o sea, no puedo decir ni que las medidas son prudentes o imprudentes porque no tengo los conocimientos necesarios para juzgarlas. De todas maneras, si nos ponemos a analizar qué países lo han llevado mejor, qué lo han llevado peor, ponernos a analizar si el Estado tiene mayor peso o menor peso, que decir, ahí podemos relativizar bastante. Si es verdad que, por ejemplo, no tengo muy claro, pero sí que es verdad, creo que Brasil últimamente lo ha llevado mejor, pero por otros países con mayor, digamos, libertad económica también lo ha llevado mejor, pero los que también lo han llevado muy bien han sido también los países mucho más estatistas, como puede ser China, Vietnam, sobre todo Vietnam, países que lo que han hecho primero ha sido cerrar fronteras. Y ojo una cosa, o Cuba, pero ojo, porque China, la cuarentena que aplicó China, podríamos decir que fue muy extrema, pero al mismo tiempo muy laxa con respecto a lo que, por ejemplo, se ha hecho en España. Porque en China, por ejemplo, donde se impuso una cuarentena muy fuerte, que de hecho no podías ni salir a comprar ni comida ni tabaco, fue la provincia de Hubei. Pero, por ejemplo, en el resto del país no se aplicó la misma cuarentena. De hecho, ni se aplicó cuarentena. Pero como los chinos tienen asumido el tema de la disciplina, pues en el resto de zonas no salieron de casa. Pero sí que es verdad que los negocios seguían abriendo, la gente salía saliendo. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo que en la República de China, pues estamos viendo una mayor libertad de movimiento y de actividades económicas, sociales, etcétera, mientras que en países como es el caso de España, y hablo de España porque hay países de Europa que ni de lejos están haciendo lo que está haciendo España,
donde estamos, pues, yo no digo que esté en contra de todas las medidas, y yo estoy de acuerdo en que se tiene que prevenir, pero sí es cierto que algunas medidas de prevención o de seguridad que se están tomando las veo un poco, no voy a decir innecesarias, pero sí absurdas, incoherentes totalmente, si te puedes analizar. Sí, la verdad que no está claro si los países más estatistas o más liberales son, porque claro, Corea del Sur sí será un país muy liberal, pero las medidas que impuso no fueron muy liberales, que digamos, me parece. Hombre, también te digo una cosa, Corea del Sur, sí, a ver, Corea del Sur lo que pasa es que es prácticamente una colonia militar de los Estados Unidos, pero la economía surcoreana es totalmente mixta. Es decir, todo el desarrollo económico capitalista que ha tenido Corea del Sur y el desarrollo tecnológico ha sido brutal. Ha sido gracias al peso del Estado. Lo que pasa es que sí es cierto que, bueno, Corea del Sur está dentro de una disputa geopolítica de Estados Unidos contra China y demás, donde Corea del Norte es pues una pieza de ese engranaje. Propagandísticamente hay que vender al norte como el monstruo totalitario, o sea, y al sur como el Edén libertario casi. No, pero además te digo una cosa, yo soy comunista, pero yo, por ejemplo, me gusta mucho más el modelo de desarrollo económico que ha llevado Corea del Sur que no el del sistema Juche. O sea, con todos mis respetos al Juche y demás, pero... Muy honesto por tu parte, claro. Sí, yo ya te digo, o sea, propagandísticamente hay que vender a uno como el monstruo totalitario, a otro como el Edén liberal, pero tampoco con eso quiero decir que Corea del Norte sea un ejemplo ni que sea una maravilla. Ya, claro. Hay un problema ahí, que está bien, lo del tema de si hay actores comunistas está bien, pero el comunismo hay que entender que el comunismo, los orientales son otra gente. El oriental funciona de otra manera. Yo se lo decía a Raúl el otro día, el oriental es muy dado a la ¿cómo sería esto? Al miedo colectivo, ¿no? A lo de Godzilla, ¿no? Son muy así, todos de correr todos juntos y de hacer todo juntos. El occidental no, el occidental está en contra de eso. Claro, o sea, si es que por eso cuando se habla de el comunismo, el liberalismo y tal, es que claro, es un trazo muy grueso, y luego ves el conflicto chino-soviético y dices, ¿qué pasa? O sea, eran los dos comunistas, eran lo mismo según nos dicen los liberales, pero estaban enfrentados. Anda, pues entonces no serían tan lo mismo, igual. Sí, no puedes vivir ahí, no te da. Es comunismo, China es comunismo, la URSS es comunismo, vale, pero es que son países muy distintos. Pero es que, mira, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de la pandemia y el comunismo y demás, si nos ponemos a comparar los países comunistas asiáticos con respecto a cómo ha llevado el tema de la pandemia Cuba, por ejemplo, desde el confinamiento, en la política del confinamiento, en Cuba, la mayoría de peña se le ha sudado los cojones completamente el confinamiento y la policía se ha hinchado a poner multas a la peña. Pero es que, ¿por qué? Porque estamos hablando de algo que va más allá de si es comunismo o liberalismo. Estamos hablando de idiosincrasias, de culturas. Van a multar a gente que le dan un jabón por mes. O sea, qué horror, qué barbaridad. O sea, ahí no puedes vivir. Yo no puedo vivir ahí. Yo estuve en Cuba, estuve en el 98 en Cuba y me encantó. La gente más divina del mundo, lo pasé genial. Los cubanos me amaban, me hacían, imagínate, una rubia, yo con 20 años menos. Y claro, Cuba está bien, divino, pero yo no podía vivir ahí. Eso de un jabón por mes, para mí que es propaganda más que otra cosa, ¿eh? Yo tengo un colega que estuvo en Cuba hace nada. A mí me dijo que lo que es pobreza absoluta no existe en Cuba. En Cuba mi amiga cambiaba cucharas de plata por turrones de esos de Navidad que te venden en España por 2 duros. Cambiaba cucharas de plata. O sea, es otro mundo en el que no te vas a dar. Habrá muchas situaciones. Lo que me sorprende de Cuba es que... No podemos caer... Aquí hemos caído los dos. O sea, tú me cuentas tu historia o te cuento la historia de mi amigo que me dijo no había pobreza absoluta. Bueno, le creo. O sea, quiero decir, pero que no podemos caer en lo de Adrià, el argumento de Adrià contra el comunismo. Es que tengo una amiga que su padre vivía ahí en la Rumanía comunista y me contaba que, claro, a ver, ¿sabes? No podemos caer en eso que hemos caído aquí los dos. No, porque eso básicamente es como se nos de la época de Franco. O sea, hay gente, por ejemplo, que defienden el franquismo a muerte, como que es el mejor sistema, y luego también conozco otros abuelos que lo han pasado verdaderamente mal en el franquismo, A mí me decían, que cada uno lo ha vivido de muchas maneras, en zonas distintas, sitios distintos, entonces te pones a hablar. Es que el castrismo tal, es que el franquismo tal, es que depende a quién le pregunte los testimonios que pueden ser tan variados, a uno le ha ido bien, a otro le ha ido mal. Hay viejos comunistas, como hablábamos la otra vez con Aitor, que te dicen contra Franco estábamos mejor. Yo lo que sé es que en Cuba los negritos estaban bien, o sea, ellos te decían, yo sé, ¿para qué me quiero ir a Norteamérica? Me decían, o a cualquier lado. Si yo aquí estoy bien. Y eso me decían los chicos de la banda, porque me hice amistad con una banda de música, tuve ahí un amiguito, y ellas cuentan para qué, si fuera hay racismo, te decían.
Aquí no hay racismo, y tenían razón, no hay racismo, en Cuba no hay racismo. Eso tampoco me lo creo, eso también parece una idealización. Yo creo que en Cuba y en Latinoamérica en general sigue habiendo bastante racismo. No se notaba o no se percibía. Yo no sé si en lavado de cerebro o qué, pero ellos no estaban tan desconformes con su sistema. Decían, bueno, es lo que hay, en otros lados es peor, en otros lados me van a segregar, en otros lados voy a ser un inmigrante mano negra, no sé, todo está también, o no sé si les han vendido ese cuento también, de que si te vas a ir a Norteamérica vas a terminar limpiando baños. Hombre, claro, está claro. O sea, Estados Unidos tiene su propaganda contra Cuba y Cuba tiene su propaganda contra Estados Unidos. El problema de Cuba es cómo se explica desde los dos bandos cómo funciona Cuba. Es decir, unos le tiran la culpa de la pobreza de Cuba únicamente y exclusivamente al bloqueo, que sí, es cierto que influye, pero también hay que decir que el gobierno de Castro, mientras existía la Unión Soviética, era un país que dependía del crédito que enviaba Moscú. En el momento que el Vaticano Rojo se va a tomar por el culo, se cierra el grifo y Cuba entra en un periodo de desabastecimiento alimentario, de aumento de la pobreza material, que ha sido brutal. Claro, pero hasta que llega Chávez que le salvó. Ciertamente que llega Chávez y todo el rollo del ALBA y demás. Pero luego también es verdad que vamos a ver, es que es eso, es decir, el gobierno de Castro antes de que cayese la Unión Soviética, en vez de invertir ese dinero invertir en producción industrial, etcétera, o abrirse un poquito más al mercado y acercarse más a China cuando la Unión Soviética cae, claro, cuando han aplicado ellos lo que es que tampoco es un aperturismo del todo, porque verdaderamente Cuba no han hecho como por ejemplo en Vietnam con el Doi Moi, en Laos o en China. Lo que han hecho ha sido básicamente abrirse a pequeñas empresas, a un sistema un poco parecido al que tenía la Yugoslavia de Tito. Lo que pasa es que, claro, la Yugoslavia de Tito sí que invirtió en industria y en desarrollo económico. Los cubanos, durante 50 años de castrismo antes de que cayese, 30 años desde que cayese la Unión Soviética, lo único que hacían fue construir un cierto estado del bienestar que más o menos lo han podido mantener, pero ya está. Pero, es decir, parte de los problemas económicos de Cuba sí parten también del bloqueo, que es lo que siempre tiene ganado igual un liberal pro norteamericano, pero también los comunistas más dogmáticos tienen que ser conscientes de que el gobierno castrista cometió numerosos errores que hasta el propio gobierno los reconoció en el 2010. Quiero decir, entonces mi colega me dijo que yo le pregunté si estaban, porque yo estaba convencido de que estaban empezando a adoptar el modelo chino y me dijo que para nada. No. Ellos han adoptado, y aún así es un desastre, porque hay que decir... Sí, fue un desastre. Es que está bien lo de ser comunista, pues está bien, cada uno tiene su ideal, pero ¿en qué país ha funcionado? ¿Quién ha podido hacerlo funcionar bien? ¿Quién hay que digamos que ha tenido un momento en un estado? Porque todos se plantean esto, ¿existió el anarcocapitalismo? China, ¿no? No, es que yo creo que esa es una pregunta que es capciosa porque, o sea, no hay un comunismo, igual que no hay un liberalismo, hay muchos. No, exacto. Sí. Hay muchos, entonces hay comunismo igual, el de la URSS, el de China, pero el de la China de Mao, el de China actual, porque es muy distinto. No, la China actual. Claro, la China actual es que es muy distinto. Es una pasada, yo me quedo flipando con ellos. Pero también es verdad que la China actual, o sea, es tan complicada, como he dicho aquí en alguna otra vez, es tan complicada la China actual que para unos sigue siendo 100% comunista y para otros es 100% capitalista. O sea, no se ponen de acuerdo. Sí. Que no son los propios chinos lo que son. Es decir, ellos son muy conscientes de que no son ni siquiera un país socialista de momento. Saben que están en una etapa inicial del socialismo, que es que suele ser un capitalismo de Estado, y ya ellos, ayer en 2050 es cuando dicen, si llegan, que ya llegarían, digamos, al socialismo de Estado. O sea, que para llegar al comunismo, espérate, y prácticamente va a ser muy difícil. El comunismo, tal como describe el Manifiesto Comunista, pues espérate hasta nunca. O sea, el fin de la explotación del hombre por el hombre, ahí vamos todos juntitos. ¿Sabes? Es que el final, no, el comunismo, Raúl, es que es Imagine, no jodamos. O sea, el supuesto final del comunismo es la puta canción de Imagine, es una ridiculez. Sacaría la Biblia, es lo que hace es sacar todo el Antiguo Testamento, sacarle Dios y hacer lo mismo. Vamos a llegar el milenio, donde después va a llegar el Apocalipsis, va a venir Cristo y ahí Cristo va a gobernar durante 1000 años. Sí, después, la parusía es la parusía, claro. Claro, incluso la Biblia va más lejos, te dice va a durar 1000 años y después va a haber otra cagada otra vez y después otra y ya para siempre, después de la próxima cagada, ¿no? O sea, hasta te predice las cagadas que van a venir después, ¿no? Después del milenialismo, porque es un milenialismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Marx... Pero todas las ideologías tienen su parte de milenialismo también, quiero decir. Sí,
No es algo exclusivo de los comunistas. No, También, por ejemplo, los fascistas también. En el fascismo esto ha sido algo muy claro. El Reich de los 1000 años. Que decir, yo no he visto ideología más mesiánica y encima, no todos, yo conozco bastante gente que simpatiza con el tercerposicionismo, el nazismo y demás. Hay gente que no, pero yo conozco una serie de gente que es totalmente dogmática y racional. Y que sí, que te hablan de Hitler y del nacionalsocialismo como si te viniese un testigo de Jehová a comentarte de que es la salvación y de que somos la verdad absoluta y de que, ¿no? Y si no comulgas conmigo, pues eres un judío, un pecador, un no sé qué. Incluso yo que me considero rancia y monarquista y realista, te digo que también se cree en un futuro que... El problema es que el conflicto ahora es con el presente, hablábamos de Nick Land, ¿no? Que dice Nick Land, que es cierto, que la guerra ahora es contra el pasado y el futuro están en guerra contra el presente, ¿no? Y es cierto esto, porque el presente es lo que nos fastidia. O sea, todos tenemos un ideal, sea un ideal colectivo, comunitario, como los anarquistas, los anarcocomunistas, el comunista, esto, o monárquico, donde hay un rey que es la representación de Dios en la tierra y toda la magufada que tú quieras y todo lo que nos guste a cada uno, pero lo que no es nada de lo que hay ahora. Ahora tenemos un vacío existencial, un vacío no se nos ha proveído. Yo ahí sigo viendo lo que te decía antes de la magia, ego. Yo quiero que el mundo sea así porque en mi cabeza funciona de puta madre y es otra vez el ego dando por saco. Sí. Totalmente. Y la necesidad de trascendencia, claro, pues si ya la religión está menos fuerte, pues buscamos un mesías en Hitler, en Lenin, en Mao. Yo veo bien el mesianismo, Es que el mesianismo ahí, yo no lo veo muy distinto realmente en esa época, el mesianismo de Hitler con el mesianismo de Lenin. No lo sé, claro, es complicado también. No, dice ¿quién es Andrés? Dice, ¿que habéis vuelto comunista o qué? Me digo, no tengo que contestar. Andrés, no. Bueno, yo de hecho creo que el mesianismo tiene un mensaje político brutal, súper cohesionador. Y si una ideología quiere triunfar, es necesario que sea mesiánica. ¿Sí? Claro, es que todas fabrican eso, es parte del juego del virus memepléxico. Y tienes que tener el sacrificio también, sacrificar algo de la razón. Que la religión cristiana lo hacía, por ejemplo, con la Santísima Trinidad. Ahí, pum, hemos topado con el misterio. Entonces, claro, eso está bien que lo tenga, cada creencia tiene que tenerlo. A ver, sobre el comentario yo solo querría decir que, claro, sí, hay pateras de Cuba-USA y no de USA-Cuba. Obviamente, en Estados Unidos hay más oportunidades, claro, pero eso no quiere decir que toda la propaganda estadounidense contra Cuba sea verdad. O sea, de ese hecho innegable de que hay pateras de un lado a otro y no del otro al uno, de eso no se desprende que toda la propaganda contra Cuba sea real. Hay que dejarlo claro. Pero es cierto que... ¿En Cuba hay menos oportunidades que en Estados Unidos? Sí, pero eso no significa que todo lo que se pueda decir de Cuba... En Cuba vi cosas que no me gustaron. Como la pedofilia. Desde luego, por supuesto que sí. Ves viejos con pero que de ahí a creerse toda la propaganda anticubana hay un trecho, claro. Bueno, chicos, yo me voy ya, ¿vale? Van viejo. Volver. Enrique, besito. Llevabas mucho sin intervenir, Enrique. Vaya, pues no ha intervenido. Llevaba callado mucho tiempo. Enrique ha estado trabajando bastante duro con nosotros, más que tú. Que andas escondido por ahí. De todas formas... Pues con más razón. Lo que yo quería decir con el tema de Cuba y demás, que nos hemos desviado un poco, iba por el tema de cómo, por ejemplo, se ha llevado el confinamiento en los países asiáticos y cómo se ha llevado, por ejemplo, que son comunistas, y cómo se ha llevado el confinamiento en un país como Cuba, ¿no? Que es que no tiene nada que ver con el comunismo en sí, sino con, digamos, la mentalidad, la idiosincrasia, la cultura que impregna en una parte del mundo y hacia otra. Es que es totalmente distinta. Es que ya no te hablo de países comunistas, que dentro de Asia, Corea del Sur o Japón o países así, que son capitalistas, la gente así también lo han llevado todo a rajatabla, ellos mismos, sin que ni siquiera les tuvieran que dar prohibiciones, ni obligaciones, ni... Yo con todo el cariño que te tengo y aprecio y todo, no me gustaría que me pille una situación de pandemia mundial como esta que hemos tenido en un país comunista. Me daría la cuestión es que puede ser, o sea, puedo estar de acuerdo yo con eso, pero la cuestión es que no se explica todo por el comunismo. Otra cosa se explica por la cultura del país y luego también porque los regímenes no son iguales entre sí. Es que hablar de comunismo por eso en abstracto, pero cada régimen es distinto. Pero hay países que tienen tendencia a militarizarse y a volverse violentos, que se vuelven leviatanes. Yo puedo suscribir eso de que preferiría que pierda la pandemia en un país capitalista. Lo puedo suscribir.
Pero es que también que al igual que existen diferentes tipos de comunismos, existen también diferentes tipos de capitalismo. O sea, claro. Al Estado me refiero. Que decir, sí. Esto es algo muy curioso que pasa mucho entre los comunistas. Es decir, es que China es revisionista, o es que Cuba tal, o es que la Unión Soviética no sé cuántos. Y en el liberalismo, y esto es algo que envidio de los liberales, no pasa tanto, a excepción de los anarcoliberales, ¿vale? Pero generalmente todo el que se considera un liberal medio, por así decirlo, un liberal normal, no pone en cuestión que, por ejemplo, Noruega, o que Suecia, o que Dinamarca, o que Alemania, o que Estados Unidos, o que tal, sea más traidor al liberalismo o menos. No, sí que lo hacen, o sea, porque el liberalismo purista está muy extendido. Y los liberales puristas sí, por supuesto, que analizan país por país y ninguno le parece lo suficientemente liberal, por supuesto. Claro, pero es que al final ningún país es suficientemente liberal. Si nos ponemos así. Es que no lo será nunca, probablemente. Sí, es una cuestión. Depende de lo que entiendas por liberal. ¿Liberal en qué, no? Claro, yo te hablo de los puristas, o sea, lo que yo llamo los liberales, digamos, no vamos a dividir en dos grupos, vamos a decir los más puristas. Pues cuanto más puristas sean, pues claro, más fallas les ven a los sistemas liberales reales, a los que existen. El tema es el Estado, ¿no? El tema es la cuestión del Estado, el aparato, la máquina, la computadora, lo que sea, porque el Estado es una máquina, un aparato, ¿no? Y ese aparato que es el Estado es donde está el tema, ¿no? ¿Tú lo crees necesario? El comunismo cree que el Estado es útil porque el Estado es una forma de poder controlar, digamos, toda la cuestión del comportamiento de las poblaciones, mientras que el liberal jamás va a creer en el Estado. O sea, yo me considero en cierta forma anarcocapitalista, pero doy el paso que Hoppe no quiere dar. Hoppe le da vergüenza decir o sea, rey sería lo ideal. Entonces no da ese paso. Hoppe se queda ahí. Pero yo doy ese paso. Yo digo, sí, un rey está bien. Porque en realidad falta un gobierno, pero un Estado no. Una cosa es un gobierno, que ya tiene una cuestión ya, digamos, de aspecto místico, de lo que le quieras llamar, de orden social y cultural. Y otra cosa es meterle las manos en el bolsillo a la gente. Sí, o sea, eso de los dos paradigmas que he planteado, así como de pensar que el Estado es el que debe solucionarlo todo, o pensar que el Estado no puede solucionar nada, pues son dos casos límites. O sea, son dos casos límites porque realmente nunca se dan. Por eso que decimos, en la realidad, pues quieres que el gobierno no haga nada y el gobierno siempre hace algo. Quieres que haga lo mínimo y siempre hace algo más que lo mínimo. Y en el otro extremo, pues quieres que el Estado lo controle todo y el Estado nunca va a poder controlarlo todo. Siempre se le van a escapar cosas. Son casos límite. Es que exactamente eso. Es que cuando un país, un Estado, lo coopta absolutamente todo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no puede llegar a todas las necesidades individuales o ciertas necesidades más colectivas que el Estado no puede llegar a suplir. Y allí donde el Estado no puede llegar es donde deben hacer la iniciativa privada. Pero es que al caso contrario, ¿qué es lo que ocurre? Si un país tiene un mercado totalmente desregulado, totalmente casi todo privatizado, ¿qué es lo que ocurre? Que ese país o ese gobierno ultraliberal, por así vamos a poner la etiqueta ultraliberal, ¿qué es lo que ocurre? Que las necesidades más básicas, que son más colectivas, más necesarias, como puede ser la educación, la sanidad, pensiones u otras cuestiones, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienes amplias masas de población que no tienen suplida ese derecho básico. Y ahí es donde el Estado por lo menos debe existir para otorgar unos elementos básicos a esa población. Sí, pero es que aun suponiendo que el libre mercado proporcionara todos esos servicios, como nos cuentan los profetas, ¿no?, del libre mercado, aún así ese Estado, digamos, que se vería débil, o sea, debería que si quiere seguir existiendo debe adquirir más control, porque claro, o sea, no sé si me explico. A este punto que quería llegar, que está queriendo llegar Raúl, a cómo avanzo, ¿no? Cómo avanzo en las libertades de la gente. O sea, hasta qué punto me hago necesario, o me hago querer por demás, o impongo que me quieran, ¿no? La impongo que me quieran. Te obligo a que... Claro, porque si no, claro, es que el Estado, si no necesitas al Estado, pues ese Estado, claro, es débil. Pero también y puede llegar a otro Estado, que esa es la cuestión siempre. Puede llegar a otro Estado, esa es la cuestión del anarquismo. Puede caer el Estado, sí, pero llegará a otro. Tienes el problema de la democracia ahí, que la democracia ahí en ese sentido hace daño, porque la democracia lo que hace es intentar fortalecer el derecho del más débil o la fuerza del más débil en contra del que está intentando buscar ganarse la vida. Entonces ahí es donde, por ese lado es donde busca avanzar siempre el Estado, ¿no? Ahí está la frase de Bastos que puse en que el impuesto que antes, porque el impuesto que era robo antes de los reyes y los príncipes antiguos, ahora es caridad y bienestar para el más pobre, ¿no? Y esto desengaño, ¿no? O sea, la han sabido usar muy bien la cuestión de la democracia. No sé, Tony, dite algo tú, que estás calladita. Bueno, aquí en el chat están diciendo unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, David Romero dice, vivo en Reino Unido.
Y la actitud de la gente no concuerda con la del gobierno. No hay pandemia grave, no hay muertos. La pandemia durará en cada país dependiendo de cuántos patriotas se alce. Y luego Adrián Montesinos Bolaños dice, me gusta ver Ernesto Sevilla por aquí. No sé por quién lo dice. No había caído. Y preguntan, ¿qué pensáis de las posibilidades de España, mira Hispanoamérica y dejar a Europa en medida de lo posible? Yo creo que le podemos dar a ambos bandos y sacar mucho más jugo. Pero es difícil, es el sueño de todo carlista, ¿no? Pero es difícil volver a unificar la hispanidad, ¿no? Volver a unificarla como un imperio, con reinos pequeñitos y democracias pequeñitas y estados comunistas, si quieren, pequeñitos, pero todos unificados bajo la cuestión de... Está el plan de Armesilla, que lo conocerá bien Aitor, ¿no? El plan de unir a Portugal y España con toda Iberoamérica, ¿no? No, él hablaba más allá de la iberosfera, es decir, que incluiría también los países iberosféricos de África y Asia. Claro, incluso podría haber una opción que sería uniendo a Italia, porque claro, por lo del idioma. Es algo que hablan de las coincidencias que hay, ¿no?, entre unos idiomas y otros. Dice, con el portugués hay, no sé si era 95% y con el italiano 85%, 90%. Claro, pero Armesilla está planteando algo que no es propio de Armesilla. Uno de los que lo planteó así de la política española fue Anguita, que habló claramente de crear una Commonwealth como la que puede haber reunido, pero en versión hispana o ibero. Claro. O ibérica, mejor dicho. Sí, exacto. Pero yo creo que sí, sea... porque es como si hablamos de unir todo el espectro, el mundo islámico árabe, o es como si hablamos de unir todo el espectro asiático, sintoísta, budista, como si hablamos de unir todo el espectro eslavo. Es decir, eso es más allá de las ideologías, que son los ejes de civilización. Los ingleses lo quisieron hacer y más o menos lo hicieron. La reina Victoria hizo más o menos eso, ¿no? Todo lo que es el imperio, las colonias británicas son más o menos eso. O sea, es que hay que aprender mucho de los británicos. Como dijimos aquí, los británicos, parece que lo dijo un político inglés, no sé cuál, los ingleses tienen intereses, no aliados. Claro, deberíamos aprender. Eran reinos pequeñitos, todos, incluso la India y todo, bajo la emperatriz Victoria, la reina Victoria Elizabeth, que ella era la que unificaba todo el imperio, la que hacía toda la cuestión de ser la cabeza visible de ese imperio, ¿no? Sí. Pero era bonito porque no era una cuestión de poder, el poder era regional, o sea, el poder lo manejaba. Sí, era una cuestión de poder, claro. Pero además no sé qué decía, claro, ahí es cuando sí que se realizó el libre mercado, claro, el libre mercado dentro del Imperio Británico. Y no libre en todo porque había que favorecer siempre a la metrópoli. Y que se el libre mercado, el proteccionismo, la política colonial. Claro. Por eso, o sea, no habéis visto la película de la Guerra del Opio, pero es genial cuando la reina Victoria dice, van a aprender lo que es el libre mercado a base de cañonazos. O sea, lo que es el libre mercado es conquistarte, es meterte dentro de mi imperio y decir, venga, comercia libremente. Exacto, pero bueno, pero cuando interese protegeré mis productos, cuando interese me llevaré todo el grano de aquí, dejaré que tu población se muera de hambre para alimentar mi industria. Eso quedó porque si te fijas lo que es el plan ¿cómo se llama? La doctrina Monroe, que es América para los americanos, se aplicó contra España, en el caso de Cuba, pero nunca se aplicó contra Inglaterra. Si te fijas, Inglaterra... La guerra de independencia se aplicó... Todos los territorios que pertenecían a España cayeron bajo las manos de Estados Unidos, pero todos, a Filipinas, no digo únicamente América, Filipinas, etcétera, es decir, todo cayó bajo el mando de... Quiero decir que se aplicó contra Inglaterra la doctrina Monroe. O sea, los ingleses siguieron manteniendo Canadá, las Malvinas, todo lo que mantienen. Mientras que, por ejemplo, estaba dentro de la doctrina Monroe, lo que estaba mal es que España tuviera Cuba. Claro, vale. ¿Te referías a que no quería quitarles Canadá? Claro, es una doble vara. O sea, para esta doctrina contra España sí, contra... Y es doble vara porque es para los americanos, pero para los del norte. Claro. América para los americanos del norte. Sí, en parte sí. Se echa en falta a veces, como con lo de Venezuela, sí se echó en falta. En cierta forma muchos venezolanos querían aplicar la doctrina Monroe para que lo saquen a Maduro. Y en teoría se puede aplicar. Se ha aplicado muchas veces. Estados Unidos ha intervenido en Latinoamérica pues infinidad de veces, claro. Si a eso le llamamos aplicación de la doctrina Monroe, pues sí, se ha aplicado muchísimas veces. Panamá, por ejemplo, Panamá fue... De hecho, todos los cambios Chile. Todos los cambios políticos que se han producido actualmente en Sudamérica
de gobiernos que antes eran de izquierdas y ahora han transicionado hacia gobiernos de la derecha, no está nada separado de la política de Donald Trump, porque Donald Trump, cuando llegó Trump es un aislacionista, pero cuando es de América para los americanos, pero claro, unida a la doctrina Monroe, ¿qué es lo que ha hecho Donald Trump? Replegarse en Oriente Medio, exceptuando China, pero porque China es su mayor rival geopolítico, ¿vale? Y eso es normal, pero en las demás disputas o guerras ha replegado el ejército y se ha centrado únicamente en América del Sur. Y eso no es, vuelvo a decir, no es nada separado de lo que Trump quería hacer. Y es una cosa que, por ejemplo, dijo Bestringi y estoy bastante de acuerdo. Quiero decir, me apena mucho los venezolanos, me apena mucho los gobiernos de izquierda que han perdido ante el avance de la derecha y de la influencia norteamericana, pero por lo menos a nosotros, los europeos, los americanos, nos va a dejar un poquito en paz, que ya tocaba, y a Oriente Medio, etcétera. Lo sentimos en Norteamérica, pero como europeo, a mí y como español, a mí en cierta forma me puede beneficiar que Donald Trump se centre más en ese aspecto y no de tanto y que los americanos no den tanto por culo a los europeos o en Oriente Medio. Dice que mire un poco para acá, Estados Unidos, porque convengamos que estos países no son países donde se puede aplicar bien el socialismo. No funciona. Aquí no funciona. Aquí lo que debiera ser, aquí lo que funciona bien son las pequeñas comunidades, los estados, sí, estamos de acuerdo, la independencia de las regiones, pero no puedes ofrecerle la idea a la gente de igualdad porque no la compra. El sudamericano no te la va a comprar porque es la naturaleza idónea. Estos son continentes de emprendedores. No son continentes de empleados, los han convertido en continentes de empleado público, pero el inmigrante que vino aquí vino a hacer fortuna, no vino a vivir en un gulag. Entonces, digamos que no es un continente muy dado por su naturaleza y por su mezcla étnica hacer y buscar el igualitarismo. Busca es un desastre. Si lo busca, termina como un Perú con Sendero Luminoso, termina en masacre. Entonces, claro, la gente tiene miedo a esos sistemas aquí. Y está bien que Estados Unidos mire un poco, porque Estados Unidos lo dejó mucho tiempo a Sudamérica en manos de las fuerzas del mar. Claro, ahí volvemos a lo que cada uno ve en la feria según le ha ido en ella. O sea que uno puede tener miedo a los comunistas por tal razón, por lo que ha pasado en tal país, por lo que le pasó a él, y otro puede tener miedo a los estadounidenses también, por razones similares, según cómo le ha ido a cada cual, claro. Tú decías, ahí Raúl decía lo de Chile, ¿no? Lo de Chile sí no fue una invasión directa como lo de Panamá de Estados Unidos. Pero la gente todavía hoy en día, Pinochet, no se dice mucho, pero en el fondo la gente está agradecida de que no seamos Venezuela, ¿no? Porque Chile podía ser incluso peor que Venezuela porque no tiene nada. Por lo menos Venezuela tiene petróleo y cosas de estas, ¿no? Chile no tiene nada. O sea, yo sé que por decir cosas como esta se va a acusar otra vez de relativista, equidistante y todo esto, pero es que, o sea, no es... Es que simplemente, o sea, yo no puedo, no hay herramientas, en las ciencias sociales no hay herramientas para medir realmente, o sea, para poder demostrar que sea más temible, o sea, que la gente de Latinoamérica pues tema más al comunismo que a los Estados Unidos. Pues claro, es algo tan difícil de medir que lo único que puedes decir es, pues habrá algunos que tendrán más miedo a Estados Unidos, habrá otros que tendrán más miedo al comunismo. No es relativismo, es que no lo podemos saber. Hay más o menos una estadística, hay un 20% de estas poblaciones de estos países que son de extrema izquierda y sí les gustaría, ¿no? Sí, claro, por esas estadísticas podemos decir los que son más favorables a tal sistema o tal otro, y podemos decir que en tal país pues es normal que tenga más miedo al comunismo porque el comunismo en ese país hizo más daño que cualquier derecha, yo que sé. Ni en Polonia no llegará ni al 1%, el Partido Comunista no debe ser un desastre, creo que está proscrito, ¿no? Si no me equivoco. Pero sobre el caso de Polonia, como de los países del este, cuando cayó el comunismo, el caso y esto es un descubrimiento de hace muy poco. Me metí en las primeras elecciones libres de Polonia, que fue en 1989, cuando se presenta Solidaridad, que evidentemente pues desbancó al Partido Comunista. Lo curioso es que el partido que ganó fue el Partido Comunista. Lo que pasa es que, claro, los otros partidos ganó con una mayoría simple, pero ojo, una mayoría simple casi que rozaba la mayoría absoluta. Lo que pasa es que los otros aumentaron el número de escaños y pudieron fácilmente unirse y desbancar al Partido Comunista. Pero luego hay un suceso muy curioso en la ciencia política que se explica mucho, y es que en lo que pasa en los países del este es que los antiguos comunistas se reconvierten, ¿vale? Y incluso los partidos cambian de ideología y se hacen socialdemócratas. Los partidos socialdemócratas que pasan de ser comunistas a ser socialdemócratas, básicamente, pero son los antiguos dirigentes comunistas. Lo que pasa es que son partidos socialdemócratas que abandonan por completo el marxismo-leninismo, incluso se hacen proeuropeístas. Claro, el famoso eurocomunismo de Italia y lo adoptó Carrillo. Pero, por ejemplo, yo no analizo los fenómenos políticos
por el político o por lo que ese partido defiende como ideología, sino por su fenómeno social que arrastra cuando la gente va a votar cierto partido. Y lo que ha pasado en muchos países del este es que mucha población votaron a los antiguos comunistas mediante esos partidos socialdemócratas. Y Polonia es un ejemplo de ello. Tony, ya para ir cerrando, ¿ves los comentarios? ¿Hay algunos sí que valga la pena responder? Hay un par de ellos de un momento que estamos reconectando. Vale. Don Valeiras dice, diu solo un ejemplo de una cosa que digan los capitalistas que sea falso de los comunistas de las garras de los Castro, o sea, Cuba. Si no, puedes preguntarle a los del estado de SATS. Gracias. Y luego dice, es decir, tratar de justificar... Creo que sé. Sí, tratar de justificar un sistema comunista con algo bueno. A ver, justificar o no justificar es intentar ver la realidad. O sea, no es decir, vamos a justificar esto porque tiene algunas cosas que no son tan malas. No, es decir, pues este sistema funciona peor que el otro, pero tampoco funciona mal del todo, o tiene algunas cosas que funcionan, otras que no. No es cuestión de justificar o no justificar. Analizar, entonces. Claro, analizar. O sea, es que, claro, o sea, que hay cosas que diga, claro, tendría que especificar qué discurso propagandístico o no propagandístico, según él, es del que hay que desmentir las cosas, porque claro, pero partimos de que la propaganda es algo que siempre se hace, o sea, algo que siempre es necesario, porque si no lo haces tú, de todas maneras la va a hacer tu enemigo, tienes que ponerle otra propaganda a la de tu enemigo, y eso es algo que está en... Los nazis descubrieron cómo hacer la mejor propaganda. En la lógica... Los nazis descubrieron muy bien el tema de la propaganda, ¿no? O sea que... Sí, pero tampoco la inventaron, quiero decir, o sea, perfeccionaron mucho, y pues eso, pues la propaganda, pues es que la usan todos, esto de, propaganda... técnicas de propaganda comunistas y tal, ¿no? Pues si nos podemos hablar de propaganda, podríamos hablar perfectamente de la propaganda de leyenda negra española. Es decir, que si nos ponemos no es un fenómeno tan específicamente moderno. O sea, hay grupos, o sea, hay o estados, o bien grupos dentro de un estado que se oponen, y al oponerse, pues para que la gente se les adhiera, pues necesitan hacer propaganda. Y ya está, o sea, es que no tiene más secreto. Si la democracia es esa, la democracia es vender un producto. Yo vendo mi partido. Pero aunque no haya democracia, también si hay una guerra civil, por ejemplo, entre dos facciones, pues las dos facciones hacen su propaganda para que se le sume más gente, o pues esos dos estados se enfrentan, pues cada estado hace su propaganda contra el otro. Sí, la obra es muy necesario. Es que si no hicieras propaganda y si no exageraras lo máximo que puedes, si no demonizaras todo lo que pudieras a tu enemigo, es que serías estúpido. Serías estúpido porque él sí lo está haciendo contigo. Esto es como cuando, por ejemplo, se habla del adoctrinamiento, ¿no? Por ejemplo, en España, el tema de es que en Cataluña se adoctrina a los niños con el independentismo, es que en los colegios se adoctrina con el progresismo y el marxismo cultural. Y yo digo, ¿y qué pasa? ¿Que si tú llevas a tu hijo a un colegio católico no lo van a adoctrinar en la fe católica, por ejemplo? Es decir, todos los estados, todas las ideologías, todas las religiones, claro, si no adoctrinan, no tienen ninguna función, o sea, no tiene ningún sentido. Es como estar hablándole con una pared. Sí. Ahí como conservadora te puedo decir que lo que molesta es que lo impongan por la fuerza, ¿no? O sea, si yo quiero que un hijo mío, una hija mía se eduque en el LGBT, está bien, la llevaré yo, pero tú no me puedes imponer desde el Estado. Sí, pero lo que yo me refiero es que cuando se está criticando la palabra adoctrinar, porque lo que se especifica ahí es adoctrinamiento. No, pues vamos a ver, todos sabemos una cosa que todos es un adoctrinamiento. Sí, pero que cada uno adoctrine con lo que cada uno quiera, ¿no? Los Quaker tienen su cosa, los judíos su otra cosa, los musulmanes... Sí, bueno, eso ya sería para mí otro debate. Es decir, sobre si es más legítimo un adoctrinamiento por parte del Estado o un adoctrinamiento, como tú estás diciendo, más separado, ¿no? Más de grupos, comunidades, etcétera. Pero la palabra adoctrinamiento no desaparece de ahí, en ningún momento. Claro, es que cuando tú dices, no quiero que se adoctrine, o sea, ahí estás ejerciendo la mala fe o sea, estás tomando el pelo a la gente, porque lo que estás diciendo realmente es quiero que se adoctrine en esto y no en esto otro. Exacto. O sea, no quiero que se adoctrine, no, tú quieres que se adoctrine en ciertas cosas. Si estás diciendo, no quiero que se adoctrine en el catalanismo, pero si quieres que se adoctrine en el españolismo, igual. Cuidado, que yo puedo estar de acuerdo. Pero sí, claro. O sea, si no digas que se adoctrine, y quiero que se adoctrine en la ciudadanía española, o sea, en el concepto de ciudadanía española, la Constitución española, la soberanía nacional española, y no en la idea de nación catalana. O no quiero que se adoctrine sobre que todas las
formas de sexualidad son iguales, pero sí quiero que se adoctrine con que hay unas formas de sexualidad normales y otras no normales. Claro, por ejemplo, un error en el que caen constantemente aquí en España los defensores de la libertad de la educación, que la inmensa mayoría provienen de colegios concertados católicos o privados católicos. Lo que no tienen en cuenta es que también hay muchos, y aquí en mi pueblo, aquí hay un instituto que es concertado, que lo que se enseña es catalanismo, progresismo, ideología LGTB, etcétera, y es concertado también. Es decir, que no todos los concertados son católicos, también hay concertados y privados que son ateos, que son progresistas, que son lo que ellos demuestran totalmente de esa educación pública. El problema es que el Estado está tomando partido. Una vez que el Estado dice vamos a ofrecer una educación de una clase o de otra, ya sea en catolicismo, en budismo, en lo que sea, ya está tomando partido, o sea, ya está decidiendo por el individuo cómo deben formarse los individuos de ese país. Claro. Y ahí hay un problema serio, pero sobre todo para el Estado, fíjate, a largo plazo. Sí, pero también yo admito que eso es un problema. ¿Qué otro? O sea, ¿cómo lo justifica? Es un problema, pero también es un problema no tener límites en absoluto. O sea, creo que aquí ya lo hemos discutido esto, vas a permitir que el padre islamista eduque a su hijo en una escuela islamista. Vas a permitir que yo que sé, que se eduque a los niños en la antropofagia, como se diga, que se me traba la lengua. Ese argumento yo lo he usado mucho también con los defensores de la concertada católica, que yo le dije, vale, pero tú en tu Facebook constantemente estás poniendo que hay que frenar la islamización de Europa, de España y demás. Y digo, vamos a ver, si aquí ahora viene un grupo de musulmanes, que cada vez son mayoría en España, o si tuviésemos el mismo problema de inmigración musulmana que por ejemplo tienen en Francia, perfectamente ellos podrían montarse un colegio concertado, con todos los derechos, porque el país tiene la libertad de culto y la libertad para montarte un concertado. Hay un problema, el problema de la desterritorialización de la que habla Deleuze es un problema que no es solamente metafísico, es un problema físico. Llega un momento en el que te invaden el país. O sea, tu país ya no es tu país es el califato de Córdoba. O sea, de golpe deja de ser lo que tu país. Te invaden. Que de hecho el musulmán es famoso por la invasión verde. Ellos son los de la invasión verde. Siempre usaron la invasión verde más que otra. Porque la invasión verde es más eficaz. Yo te invado con refugiados y en 50 años tu país es mío. Me lo comí. Es así de simple, o sea, es un problema de territorio. O sea, en su país, sí, que hagan lo que han hecho siempre. Como decían Sepultura, War for Territory. En su país que hagan lo que quieran, como si quieren castrarse todo, como si quieren... Claro, pero precisamente como estamos en esa lógica desterritorializada, ya no se habla, parece que no se habla del territorio, porque claro, el territorio es algo fascista. Algo fascista. Eso de tu tierra, ¿cómo que tu tierra? No es tuya. Eres un ciudadano del mundo. ¿Qué es eso de poseer la tierra? Un pedazo de fascista. Los fueros. Pues eso, nos cerramos los ojos a la realidad con esto de que todo es fascismo y con esto de que todos somos ciudadanos del mundo y todos somos guays y vivimos en el mundo de la piruleta, pues claro, no se puede hablar de territorio aunque esté ahí. O sea, la guerra por el territorio sea algo muy real. Claro. Muy real. Chicos, lo vamos a dejar por hoy, ¿no? De Tony, no ha quedado ningún comentario más. No. Vale. ¿Ha quedado un comentario ¿Ya veis, más? no? Voy a mirar a ver los comentarios y ya para despedirnos de los chicos también, de los fans. Es guerra cultural. Falta el obispo aquí, así es, se lo comieron, se ve. Se ve. Sí. Es guerra cultural, gracias a todos. Y yo que estoy por irme a lo mejor a vivir en Inglaterra, va a haber gente ahí con esas cabezas de buzón por todos lados. Las cabezas de buzón por todos lados, ¿no? Dan miedo. Subirás la grabación en vez de dejar el directo, que igual se han quedado cachos, ¿no? Que está en la grabación y no está en el directo, ¿no? Sí, es verdad, no he cortado la grabación, voy a cortar la grabación. No, quiero decir que si subes la grabación podrías poner al final el vídeo de Sepultura, o un cacho del vídeo de Sepultura, molaría mucho.